Bueno, mi nombre es Juan Colmenares y le voy a explicar cómo hacer una agenda de contactos en SQLite con el gestor de base de datos ya nombrado, pero con Qt Creator. Lo primero que se debe hacer es abrir el Qt. Lastimosamente esta es una laptop Canaima y por eso a veces se va a laguear un poco y se va a ver un poco lento el video. Mientras es que espero que abra, les puedo decir que Qt es un entorno de desarrollo integrado creado por Nokia. Este entorno de desarrollo está ideado para C++, Python, Java y para crear por lo menos aplicaciones para escritorio o Android. Puede ser ejecutable de Windows, pueden ser también para Linux o para Mac. Pues, aquí lo primero que se tiene que hacer es abrir el OpenFire o Project. Lo abrimos. Yo tengo el proyecto guardado en el escritorio. Se llama Agenda Base de Datos y buscamos el punto .prod, que termina en extensión punto .prod. Aquí, de Agenda Base de Datos, Qt Project. Lo abrimos. Estoy abriéndolo. En esta parte que estoy mostrando se ven que está agenda base de datos, agenda base de datos.pro, el header que es la cabecera de todos los códigos fuentes que aquí están, los formularios que se encuentran aquí que tienen una extensión .ui que son documentos XML, por lo menos estoy abriendo uno. Esta es la parte gráfica, pero si te vas por el código vas a ver que es simplemente código XML. Como se puede ver, es código XML que se puede implementar si se sabe este lenguaje. Aquí en Resource está la parte donde guardo por lo menos archivos externos que por lo menos pueden ser imágenes, archivos por lo menos que es una hoja de estilo pero no en CSS sino en QSS, que es parecido al CSS pero no es lo mismo porque esto es integrado del Qt. Aquí voy a hacer una pequeña demostración del programa. Mientras que carga, esta es la primera vez que lo compilo en Windows, porque en sí lo desarrollé fue en Ubuntu, y en Ubuntu es un poco más rápido que en Windows. Aquí está compilándolo, construyéndolo. Aquí va a crear una carpeta que dice build agenda base de datos mige w32bit debug. Aquí si lo abro, aquí está construyendo todos los archivos que se encuentran en la carpeta agenda base de datos. Todos estos archivos los está compilando para crear el ejecutable aquí en esta carpeta, que lo va a crear en realidad, lo va a crear aquí, pero todavía está compilando, o sea que va a durar un poco. Ya. Bueno, lo voy a explicar aquí en agenda base de datos.pro. Aquí en el punto .pro, aquí es donde tienes que colocar todos los archivos que van a estar aparte así del, por lo menos el código fuente, los cabeceras, el formulario, y estos son otras cosas así por lo menos donde se van a guardar las imágenes y los archivos QSS que se encuentran aquí. Y el que usted puede guardar imágenes JPG, PNG o diferentes formatos de imágenes que quieras utilizar. En mi programa utilicé esta librería SQL, que lo que hace es que agarra el gestor de base de datos para implementarlo en el programa. Aquí, mientras que construye el programa, aquí lo está compilando, pero dura un poco. Bueno, voy a ir explicando aquí de qué se tratan estas librerías. Incluye Keyman Windows,
es la parte, por lo menos, la parte gráfica del programa. Aquí en Include Qt SQL, estas tres librerías son de SQL, pero lo que agarran son por lo menos estos para crear la base de datos, estas son para crear las peticiones que se van a crear en la base de datos. Aquí es para generar los errores que se pueden generar al crearla o eliminarla, actualizarla o simplemente para abrirla. Aquí creo unas clases y la implemento y creo los métodos que son públicos, privados y aquí se puede apreciar que están los private slots, que aquí es donde por lo menos estos son botones, que son por lo menos aquí se puede observar que es botón regresar punto play, botón cerrar oprimido, trigger, acción regresar al inicio trigger, que es, ahorita se lo voy a explicar, y estos son botones, básicamente son botones, no tiene gran importancia, pero ahorita se va a ver la implementación en el código fuente que es en el crear contacto.cpp. Aquí hago un llamado de la librería que está en crear contacto.h en el header. Aquí esto es como la parte ya compilada en sí. Esto aquí agarro la librería del menú principal. Aquí incluyo estas librerías. Esta librería, el debug, QDebug, lo que hace es mostrarte en pantalla por lo menos ciertos errores o mensajes que tú ya has programado anteriormente y quieres que aparezcan en el mensaje en cierta parte del programa. El include Qt SQL se encarga de agarrar la librería ya dicha anteriormente e implementarla en el código fuente. La librería QMensaje Voz es la que se encarga de, por lo menos tú quieres esto, por lo menos le oprimas a Voz Qt Creator, te salga este mensaje. Eso es lo que va a hacer. La librería está QMensaje Voz, lo que hace es crear una pantalla nueva con un mensaje. Con un simple mensaje no va a tener más nada. Aquí hago el llamado a las clases. Aquí abro la pantalla en sí. Aquí es donde se va a implementar todo lo que está en la parte gráfica del punto UI. Aquí ya lo voy a poner un poco mejor para que se pueda apreciar mejor. Esta es mi parte gráfica, que es la parte de ya. Voy a empezar con el contacto. Aquí con esta parte del código lo que hago es, por lo menos si estuviera en Ubuntu, lo que haría es que quitara esta parte del botón, que no existiera, por lo menos que no se pudiera poner más grande o más pequeño, no se pudiera hacer. En Ubuntu sí me sale esa restricción, pero aquí en Windows veo que no tiene eso. No sé por qué no lo agarra muy bien, o es que no tiene lo que debería tener en Ubuntu. Aquí esto es un simple validador, que lo que hace es por lo menos que acepte números que empiece con 0, esto para el número de teléfono, por cierto, de 0, después agarre del 1 al 9 y que empiece en 0 y termine en 15 números, que acepte nada más 15 números y aceptando estos parámetros. Por lo menos ahorita cuando compile se lo va a demostrar mejor. El problema es que es un poco lento porque es una canaima de las que entregan el gobierno y no tiene tanta capacidad. Aquí está compilando, pero todavía falta un poco para que lo genere bien todo. Aquí en esta carpeta, en la debug, no en la Reliace, que me equivoqué hace ratico diciendo que era la Reliace, pero era la debug.
porque aquí estoy colocándole aquí que me lo compile en debug, no en realidad. Entonces me voy para atrás y en realidad no tendría nada. Y aquí todavía hay que esperar un poco. Bueno, con esto, en esta parte C Style Sheet, lo que hace es agarrar como el mismo código que se puede implementar en una página web CSS, así en página web HTML, pero con código CSS. Esto es lo mismo, se puede implementar CSS en C++. Eh, Aquí con esto digo que la aplicación ha sido iniciada, pero me va a salir en esta parte el mensaje. Aquí lo que hago es crear la base de datos SQLite, y lo que hago es abrirla. Si no la puedo abrir, me va a mandar un error en el debug, que es aquí el mensaje. Bueno, aquí ya está abriendo, como se puede observar, pero aquí es donde dice que ya está abriendo, pero el problema es un poco lento. Aquí en esta parte creo un destructor, que es lo que hace es destruir la pantalla cuando la cierra, y cierro la base de datos. Vamos a ver. Aquí en esta parte, insertar contacto. Estas son funciones que se crearon anteriormente aquí en la cabecera, crear contacto.h, que se pueden encontrar aquí. Estas las creé public, entonces se pueden observar y aquí están. Insertar contacto, crear tabla de contacto. Aquí estoy utilizando la insertar contacto. Aquí lo que hago es crear una variable QString, que son variables parecidas a la string de C++, pero la diferencia es que estas librerías son ya de C++, del Qt, pero se pueden implementar en C++. Aquí creo la variable y le agrego los campos que aquí se pueden observar, que creo la tabla. Aquí creo la tabla si no existe. Creo una tabla de contactos y ese código contacto entire primer key, que lo que quiere decir es que tiene que ser entero y que va a ser mi clave primaria. Creo otra que dice en primer nombre contacto varchar, que 100. Este número significa que nada más va a agarrar 100 letras o números o lo que sea, que varchar abarca todo eso. El segundo nombre, contacto, apellido paterno, apellido materno del contacto, varchar, y todo tiene que ser con una coma para separarlos. Si por lo menos le quitara esta coma, me va a arrojar un error aquí. Aquí creo otra que dice da contacto entire no null. Esto quiere decir que a juro tiene que colocar la edad del, del contacto. Si no la coloca, va a generar un error en la base de datos. El sexo de contacto, varchar de 100 letras o números. Correo el contacto, varchar, dirección contacto y teléfono contacto. Todo esto se va a agregar con esta función que dice insertar contacto, que la estaba leyendo anteriormente, que lo que hace es insertar en la tabla de contactos todos estos datos del primer contacto, agarrar el dato que está en UI, line number 3, que esta función lo que agarra es el dato que está en el texto.
Y voy a explicarle un poco más o menos de lo que se trata el programa. Este es mi programa creado. Esta es un logo de la universidad que estudio, que es la UNIYES, en Barinas. Aquí por lo menos que escribo cada un nombre cualquiera, por lo menos, y le doy a ingresar. Me dice usuario o contraseña incorrecta. Esto quiere decir que juro tengo que ser un usuario para poder entrar en la agenda de contactos. Entonces, como no soy usuario, si no eres usuario, registrar. Le doy clic. Aquí me piden tres datos. El nombre de usuario. Bueno, en sí son dos datos, pero el segundo es de verificación. Aquí lo que hago es por lo menos escribir mi nombre, Juan. DSM. Otra cosa, por lo menos 1, 2, 3, 1, 2, 3. Por lo menos si escribieron 4 y le doy a registrar, las contraseñas deben ser iguales. Eso quiere decir que tengo que colocar iguales. 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Registrar usuario. Se ha registrado con éxito, ahora ingrese como un usuario. Le doy regresar. Y si por lo menos coloco el usuario que he creado anteriormente, Juan 1, 2, 3, 1, 2, 3, y le doy a ingresar, me va a decir que bienvenido, Juan. Aquí en esta parte debería aparecerme todo el mensaje completo, pero como es Windows, no sé por qué no lo compila como quisiera y por eso se ve así. Este, aquí este logo lo nullé y este es un logo que yo le quise colocar como para presentación, y esta es una simple imagen. Eh, Ahora le doy por lo menos a crear nuevo contacto. Aquí en esta parte lo que le estaba explicando hace un momento, que lo que hace es agarrar los datos del UI line number 1T, UI line number 2T y todos estos parámetros que se encuentran aquí. Por lo menos si coloco Juan, segundo nombre David, apellido paterno, Colmenares, apellido materno, cualquiera, edad. Aquí hice un spin bot con solo números enteros. Aquí hice una combo bot, así es como se llama, que tiene dos opciones, masculino y femenino. Aquí es masculino, correo, dirección, coloco cualquiera, por lo menos Barinas. En teléfono, por lo menos si quiero copiar números, no me lo va a agarrar porque ya aquí los bloqueo. Solamente me va a agarrar los números que tengo que iniciar, por lo menos tengo que iniciarlos con un 0 y después que tiene que ser un número del 1 al 9 y empieza en 0 y termina en 15 números, por lo menos. Aquí empiezo en 0 y puedo colocarle cualquier número que no sea de 15 dígitos, por lo menos ya no puedo escribir más números. Por lo menos lo dejo así. Le doy registrar contacto. Me dice registro de contacto, contacto guardado. Eso es porque aquí en esta parte de insertar contacto, aquí aquí me dice que el contacto se ha creado contacto correctamente. Ahora me voy a ver los contactos.
Esto es una tablet widget que me muestra los datos de la base de datos. Aquí por lo menos voy a agregar otro contacto nuevo para que se vea mejor. Por lo menos aquí coloco nombre José, segundo nombre María, apellido paterno Guedes, apellido materno no sé. Aquí coloco 15, aquí masculino, aquí un correo cualquiera. Aquí en la dirección Sucre, teléfono 02. Estos números, no importa que sean números de teléfono que no sean del país, pero todos los números van a empezar con un 0 y después un dígito. Por lo menos aquí le voy a registrar contacto, me dice contacto guardado. Ahora sí le voy a ver contactos, me muestra todos los datos. Esta identificación es el orden que se van guardando los datos en la tabla. Por lo menos identificación, primero se creó este contacto 1, que es el Juan, que es el primero que coloqué, y el segundo lo va colocando en orden que se hayan guardado. Aquí por lo menos le doy a buscar contacto, le doy a buscar Juan, me va a aparecer Juan. Aquí por lo menos le doy a actualizar y me actualiza de nuevo la lista. Aquí me aparecen estos campos. Aquí lo que puedo hacer es editar contactos, que por lo menos si le coloco más letras, aquí números, aquí más letras, y le doy a editar contacto, me dice contacto editado y le doy a regresar y me aparece que ya está guardado. Y por lo menos si le doy a regresar, ver contacto, ya me aparece guardado. Y ahora voy a borrar este contacto, el primero que coloqué. Le doy a borrar contacto, me dice que si estoy seguro de borrar el contacto o no. Si le doy que sí, me lo borra, que dice eliminar contacto en la parte principal y dice contacto eliminado de manera permanente. Ahora me voy a regresar y aquí tengo otra opción que me dice agregar nuevo usuario. Aquí puedo agregar otro usuario aparte del que ya estoy usando, y puedo colocar por lo menos, para hacer un ejemplo, puedo colocar el mismo que ya creé, Juan 123 123. Si le doy a registrar al usuario, me dice que este usuario ya se ha registrado anteriormente y me borra todo y tengo que crear un usuario nuevo. Pero por lo menos si coloco Juan Dead y aquí contraseña 123 123, me lo crea normal porque ya es otro usuario y no importa que las mismas contraseñas se repitan con tal que el usuario no se repita. Aquí le doy a regresar y por lo menos aquí puedo entrar como Juan D 123, ingresar y me dice bienvenido Juan D. Y esto se puede hacer y puedo ver los mismos contactos que ya tiene el otro usuario, que es lo mismo que ya había colocado anteriormente. Aquí puedo agregar otro contacto nuevo, crear un nuevo contacto. Aquí coloco María, por lo menos si le quito, le dejo sin segundo nombre y coloco el apellido y coloco todos los datos correspondientes, me baja y le doy registrar contacto, me dice que tengo que colocar el segundo nombre, entonces se lo coloco. Y como podrán observar, no he colocado el teléfono. Si le doy registrar contacto, tiene que colocar el teléfono, me da un aviso, entonces se lo coloco.
y le doy registrar contacto guardado. Puede salir y pueden apreciar que aquí cuando le doy clic ya me aparece el contacto de nuevo, pero lo voy a eliminar, o bueno, lo voy a editar. Aquí le voy a colocar segundo nombre, y Fernando. Editar contacto editado. Voy a regresar y me voy a salir. Bueno, ahora le voy a aplicar el código que implementé en esa aplicación. Aquí, como anteriormente les dije, aquí creo la tabla de contactos que se utiliza en la agenda que ya había creado anteriormente, que es la agenda de contactos.sqlite, que es el gestor de base de datos que estoy utilizando en esta aplicación. Aquí, en esta parte, la creo. Aquí le voy a explicar algo que es relevante. En este botón regresar, esto es para abrir otras pantallas. Por lo menos aquí de la clase crear contacto, creo una nueva variable de tipo puntero, que es menú principal, que agarra la clase menú principal y crea un nuevo menú principal, y con esa variable app con el método show abro la pantalla y con el método close cierro la pantalla que ya tenía anteriormente abierta. Aquí estas son funciones que se crean, y aquí en esta parte cuando le doy al botón registrar me va a decir que si el primer nombre está vacío, tienes que colocar el primer nombre, me da un aviso. Si el segundo nombre está vacío, tienes que colocar el segundo nombre. Si el teléfono está vacío, me dice que tienes que colocar el teléfono. Y de lo contrario, si todo esto está bien, me va a mandar a la función insertar contacto, que está aquí, que lo que hace es guardar los datos en la base de datos. Aquí esto es un mensaje voz, lo que se encarga es de mostrar el mensaje en la pantalla. Por lo menos si lo doy a compilar de nuevo, este mensaje me va a aparecer en la pantalla. Ya, cuando compile un momentico. Bueno, el login principal es la parte principal del programa. Aquí es donde se encarga de mandar al menú principal. Aquí creo y abro la agenda de contactos de Seculite. Aquí, si no la puedo abrir bien, me va a mandar un mensaje abajo en el debut que me dice base de datos.last_error. De lo contrario, me crea la tabla de usuarios que ahorita la voy a implementar, que está aquí. En esta función lo que hago es crear una tabla usuario si no existe, que va a tener código usuario, integer, primary key, autoincrement. Esta parte que dice autoincrement lo que hace es, si empieza por lo menos en 1, va a ir incrementando en 2, después en 3, después en 4, después en 5 y así sucesivamente. Aquí lo que hago es crear una variable QSQL query, que es como decir una petición, y creo una variable que se llama crear. Esa variable lo que hace es con el método prepare y con la variable consulta, lo que hace es crear la tabla.
aquí en esta parte. Esto no lo implementé en el programa todavía. Esto tampoco. Aquí. Aquí lo que hago es, en el botón ingresar, es buscar en la base de datos si el usuario se encuentra o no se encuentra. Por lo menos aquí utilicé una variable QString usuario y contraseña, que la voy a utilizar en esta petición QSQL query. Si la petición .exe, que es lo que se encarga de crear la petición, aquí selecciono el nombre de usuario, la contraseña de usuario de la tabla que ya se creó aquí, nombre de usuario y contraseña de usuario de la tabla usuarios, mientras que el nombre de usuario sea igual a el usuario de la pantalla que está en el texto, y la contraseña del usuario sea igual a la contraseña que se encuentra en la pantalla. Aquí, si la petición, si buscan todos los datos de la tabla, si la petición .net, que esta función lo que se encarga es de buscar todos los datos de la tabla, está bien, entonces me manda al menú principal y me da un mensaje con el bienvenido y el usuario que he iniciado. De lo contrario, si no he iniciado sesión con un usuario que se haya creado anteriormente, me va a limpiar la pantalla y me va a volver a mandar vuelvo a intentarlo, por lo menos como dice aquí, usuario, contraseña incorrecta, inténtalo de nuevo. Aquí me manda a otras pantallas. Aquí con este mensaje voz a voz Qt me muestra la información del Qt, por lo menos me muestra esta información, me muestra esto. Aquí el problema de esta Canaima es que es un poco lento de compilar y por eso no es tan rápido. Bueno, me voy para el menú principal. Aquí en este menú principal básicamente lo que hace es mandar con los botones que se ven aquí con estos botones me manda para otras pantallas. Por lo menos aquí en el menú principal lo abro. Aquí me manda para la pantalla crear contacto, que se encuentra aquí, esta. Aquí con la clase menú principal, si me voy, le doy clic al nuevo contacto, me va a mandar a la pantalla crear contacto y sucesivamente con las demás pantallas. Básicamente es lo que hace el menú principal, mandar para las otras pantallas dependiendo de la selección que se oprima. Aquí en registrar usuario. Aquí en registrar usuario hago exactamente lo mismo que he estado haciendo anteriormente, que abrir la agenda de contactos en SQLite, que es el gestor de base de datos que se utiliza, y si no se puede abrir me va a mandar un error. Por lo menos aquí en el botón registrar, lo que hago es en la pantalla esta de registrar usuario, que es donde se crean los usuarios para poder implementarlos en la agenda de contactos, me va a mandar aquí. Creo una variable, creo varias variables QString. La primera es consulta, la segunda es usuario, la tercera es contraseña y la cuarta repite la contraseña, que agarra los datos, estas tres, de la pantalla. Por lo menos aquí en QSQL query agarro la variable, creo una variable petición, si la petición .exe, y selecciono
el nombre de usuario de la tabla usuarios, mientras que el nombre de usuario sea igual al usuario, me va a, a decir que ya ese usuario ha sido registrado anteriormente y me va a borrar toda la pantalla. Si el usuario y la contraseña son iguales, me va a decir que el nombre de usuario y la contraseña deben ser diferentes. Me va a borrar todo lo de la pantalla. Si la contraseña y la otra contraseña que se coloca son diferentes, me va a mandar un error que dice que las contraseñas deben ser iguales y me va a borrar únicamente el espacio que está en las contraseñas. Y de lo contrario, si todo esto está bien, me va a crear en la tabla insert into usuario, que lo que se trata es de insertar en la tabla de usuarios el nombre de usuario, la contraseña de usuario, con los valores del usuario y la contraseña. Aquí, en la variable QSQL query insertar, lo que hago es crear todo eso y decir que el usuario se ha registrado con éxito. Y me manda al login principal, que es para que inicie sesión. Aquí en esta parte me manda para otras pantallas. Aquí me muestra la información del Qt. Aquí me muestra la información la información mía, o bueno, aquí se puede colocar cualquier tipo de información. Y aquí es para cerrar la pantalla. Bueno, aquí ya abrió la pantalla. Aquí voy a colocar mi nombre. Aquí si le doy información, le doy acerca del Qt. Me muestra toda la información del programa. Le doy OK. Aquí en desarrolladores, que este es el mismo mensaje que aparece aquí. Le doy salir y ahora le doy ingresar. Usuario contraseña incorrecta, inténtalo de nuevo. Aquí es Juan 123. Ingresar. Me dice bienvenido Juan. Aquí creo un nuevo contacto y aquí es básicamente lo que ya se hizo, pero demostrarlo de nuevo. Aquí me aparece que ya el contacto se guardó. Le doy salir y me voy a ver contactos y aquí me aparecen todos los contactos que he guardado. Aquí puedo eliminarlo. Le voy a eliminar. Contacto eliminado. Voy a cerrar la pantalla. Bueno, me falta otro por explicar, que es el vercontactos.cpp. Aquí esta parte es lo mismo que ya he ido explicando, que son validadores. Aquí valida si el teléfono son puros números y la edad también son puros números. Y aquí abro la base de datos agenda de contactos.sqlite y en esta parte hago lo del CSS, que se va a implementar en la pantalla. Aquí abro la función mostrar datos, que ahorita se la voy a mostrar, que está aquí abajo. Aquí creo una variable QStream que se llama consulta, que lo que hace es seleccionar todos los datos de la tabla contactos y los ordena del código de contacto, que es la identificación. Por lo menos le voy a dar a compilar de nuevo, y aquí lo está compilando.
Aquí creo una variable QSQL query que se llama consultar, que aquí lo que hace es agarrar los datos de la tabla contactos y mostrarlos en la tabla. Aquí en esta parte me muestra todos los datos de la pantalla. Por lo menos aquí me muestra el valor. Aquí en esta parte que dice consultar.value 0 hasta el 9 me muestra que el 0 es el código de contacto, el 1 es el primer nombre, o sea, el 2 es el segundo nombre, el 3 el primer apellido, el 4 el segundo apellido, el 5 es la edad, el sexo, teléfono, dirección y correo. Y aquí en fila, aquí me muestra 0, 1, 2, 3. Estos datos significan dónde va a estar en la pantalla. Aquí con esta función lo que hago es borrar los datos de la pantalla. Aquí en esta función botón buscar, lo que hace es buscar en la tabla con, con los datos que están aquí de line edit buscar, me busca todo lo que está en la tabla de contactos, mientras que el primer nombre sea el que está en el line edit y me los muestra en la pantalla, en la tabla. Bueno, para terminar, voy a explicar lo que es la parte de actualizar el contacto. Aquí creo una variable QSQL query que se llama editar. Aquí con estas palabras que dicen update contacto set, lo que hace es actualizar cada estado de la tabla de contactos con el código de contacto, con la identificación, el primer nombre de contacto con el primer nombre. Y todo esto va a estar relacionado con lo que uno va escribiendo en la pantalla. Aquí, si por lo menos fallan al conectar con la base de datos, va a decir y no se pudo editar el contacto. De lo contrario, se va a editar y va a decir contacto editado. Aquí, borrar contacto. Hace lo mismo, lo único que selecciona el código de contacto y lo elimina. Listo, eso sería todo. Y ahora para revisar esa base de datos, lo que utilicé yo fue este programa SQLite Manager de una extensión de Firefox que lo que hace es verificar la base de datos. Por lo menos aquí conectar base de datos y aquí ya la abrí ahorita, le voy a abrir de nuevo y aquí me aparecen todos los datos de las tablas. Aquí la tabla contacto y la tabla usuario. Y aquí en explorar me salen los datos que escribí previamente. Y aquí están los contactos. Y en la descripción del video voy a dejar el código fuente para descargarlo. Y con esto sería todo en el video tutorial.